su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su propio espíritu, ¿qué? Insubordinado, que no se somete, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. ¿Cómo se hallaba más del 95% de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1893? Profesando ser cristianos, pero viviendo como pecadores. ¿Qué pasaría con el menos del 5% fiel? Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. ¿Qué iba a ocurrir con los dos grupos? Una separación. Aquellos que en 1893, el menos del 5% fiel, que había aceptado en 1888 y de allí en adelante el mensaje glorioso de la justicia de Cristo, que estaban viviendo bajo la influencia de la gracia del Espíritu de Dios, que los llevaba a la obediencia a los mandamientos, finalmente quedarían separados del más del 95% infiel. ¿Y en qué circunstancia lo harían? En ocasión de la Primera Guerra Mundial. Ahora, páginas 52 y 53 de Servicio Cristiano. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, en la cual estuvieron envueltos 65.038.810 soldados, marineros y aviadores. Esta guerra catastrófica, que se extendió hasta el año 1918, dejó un saldo de muertes de 8.020.780 soldados y 6.642.633 civiles. Un promedio de 14.662.000 algo más de muertos. Las vidas humanas serán sacrificadas por millones. ¿Dónde lo decía? Mensaje para los jóvenes, página 87. Armadas enteras se hundirán. Los alemanes utilizaron los submarinos como una eficaz y terrible arma de guerra, y embarcaciones completas de los aliados se sumergieron con toda su tripulación. Todo esto está allí en el mar como testimonio del cumplimiento de esta profecía. ¿Cuál fue la actitud del Ministerio Adventista del Séptimo Día ante el llamado a participar del servicio militar en las naciones europeas y finalmente en los Estados Unidos de Norteamérica? Un hombre llamado Arturo Daniels, o Arturo G. Daniels, era el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en aquel momento. Este hombre había trabajado en Nueva Zelanda, era pionero allí en 1886. Fue presidente de la Conferencia Australiana en 1992. Enfrentó a Kellogg en el panteísmo. Fue el hombre que le hizo el último llamado a A.T. Jones para que volviera al seno de la Iglesia Adventista. Fundador de la revista Ministerio, después de que él se retiró. Y fue el presidente que más duró en el cargo. Pero falta un dato aquí. Fue el que llevó a la Iglesia Adventista a la apostasía. El último presidente, mientras la Iglesia Adventista fue pueblo de Dios. En su periodo, la Iglesia Adventista llegó como pueblo de Dios, 1901, pero él la entregó ya sin ser pueblo de Dios. Cuando entró era el presidente de la Conferencia General de la Iglesia de Dios. Cuando se retiró, entregó el cargo de la Conferencia General de una iglesia que había abandonado a Dios y que había dejado de ser la Iglesia de Dios. Veamos la actitud del Ministerio Adventista. Hamburgo, 2 de agosto de 1914. La carta que A.G. Day, el secretario de la División Europea, envió a todos los miembros de la Iglesia Adventista en Europa. A nuestros queridos hermanos y hermanas, saludos con el Salmo 23. Esa carta la enviaron por toda Europa. En este tiempo serio y difícil, en el cual Europa ha caído, deseamos solicitar de vosotros lo siguiente. Primero, nosotros como seguidores de Cristo, a través del poder de Dios, debemos ser en estos días verdaderos obedientes y sujetos a los servicios de nuestro país. ¿A qué le apelaron? ¿A servir a quién? Al servicio al país. Y en circunstancias de guerra, ¿qué implica el servicio al país? Servicio militar. La página 429 de Estudios Escogidos de los Testimonios dicen lo siguiente.
Hay, desde la 4:28, hay delante de nosotros perspectiva de una lucha continua, a riesgo de encarcelamiento, pérdida de propiedad y aún de la vida misma, en defensa de la ley de Dios, que las leyes de los hombres tratan de anular. En esta situación, la política del mundo aconsejará una condescendencia exterior. ¿Qué actitud siguió el pastor? ¿Condescendencia de qué? Exterior. Para con las leyes del país, a fin de mantener la paz y la armonía. Hay algunos que emplearán el siguiente pasaje de la Escritura para apoyar tal curso de acción. Sométase toda persona a las potestades superiores, porque las que hay son ordenadas por Dios. Se cumplió textualmente la profecía. Tomarían esos pasajes de sumisión a las autoridades, de orar por las autoridades, para justificar la participación en la guerra. Pero se olvidarían totalmente de Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos respetar las leyes correctas de la nación. ¿Sí o no? Pero aquellas que se opongan a la ley divina, tenemos que decir cual Pedro, Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El ministerio adventista tuvo mucho miedo de hacer eso. La apostasía que había seguido en su seno los debilitó para tomar una posición firme. En el momento de crisis estaban débiles, y como estaban débiles cedieron. No tuvieron valor para enfrentar la crisis. Segundo punto de la carta. Debemos cumplir alegremente nuestros deberes militares. Ya fue más directo. Debemos cumplir alegremente nuestros deberes militares mientras estamos en el servicio o siendo llamados a servir, de tal manera que los oficiales a cargo encuentren en nosotros leales y valientes soldados. Hoy los ministros adventistas, algunos que se atreven a tocar este tema, la mayoría lo evade. Los que se atreven a tocarlo dicen que fueron como cadetes auxiliares en salud, camilleros, para cargar los enfermos y los pacientes. Eso es un cuento que no pueden envolver a los sinceros. Es un engaño, es una falsedad. La verdad está demostrada con documentos históricos. Ellos invitaron a servir de tal manera que los oficiales a cargo encuentren en nosotros leales y valientes soldados, quienes están listos para morir por sus hogares, por nuestro ejército y nuestra patria. ¿Qué les parece? Se olvidaron de que Hebreos 11 dice que nosotros somos parte de una patria que no está aquí en la tierra, que aquí somos advenedizos. El asunto de las cédulas y la nacionalidad es solo un medio de identificación, pero para el pueblo de Dios no hay nacionalidades. Cuando alguien se convierte, ya no es africano, japonés, americano, sudamericano, colombiano, venezolano. Es cristiano, es de la familia de Dios, de la patria del cielo. ¿De acuerdo? Ya ellos dejaron de ser de la patria del cielo. Notan, en 1882 habían dejado de seguir en pos de Cristo su líder y estaban volviéndose firmemente hacia Egipto. Ahora aquí se declaran como egipcios absolutos para defender su patria terrenal. Aquí lo dicen, para morir por sus hogares, por nuestro ejército y por nuestra patria. Nuestro destino está en las manos de Dios. Si debemos perder nuestras vidas mientras estamos en conflicto, recordemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una burla, ¿no? Aplicar ese texto ahí. Vergonzoso. Tercero, aquellos que permanezcan en sus hogares deben probarle a sus vecinos que ellos son de mente noble y llenos del amor de Cristo, listos para socorrer en toda manera posible, a aliviar a los que sufren y a los enfermos, a los heridos, a los pobres, las viudas y a los huérfanos. No debemos perder nuestro ánimo, sino que seamos pacientes en la aflicción, haciendo como Moisés, cuya canción esperamos cantar algún día. Todavía tenía la esperanza de cantar el cántico de Moisés en ese estado, confiando en él, como viendo aquel que es invisible. Hebreos 11:27. No nos olvidemos de escudriñar seriamente la palabra de Dios, asistir a nuestras reuniones regulares y sobre todas las cosas, cuando vengáis ante el trono de la gracia, no os olvidéis de orar por nuestro gobierno y nuestro ejército. ¿Qué les parece? Invitaban a los hermanos a orar por el ejército, para que el ejército alemán tuviera la victoria. ¿De quién son las guerras aquí? ¿De quién son estas guerras?
después de Cristo. Antes de Cristo el Señor enviaba a Israel como su espada para aniquilar un pueblo al cual se le había acabado el tiempo de gracia. Así como se apedreaba a un judío que cocinaba en sábado, tomaba leña en sábado, o a un adúltero o adúltera, era piedra con ellos. Con la nación que terminaba la gracia era espada. El Salvador cambió las dos cosas. Ya ninguna nación es la espada de manos de Dios. Ninguna. Ninguna. Aunque profese ser cristiana, aunque profese ir en nombre de Dios, ya eso es mentira. Ahora, tampoco se permite ya por parte del Señor los asesinatos por motivos religiosos. Todo eso lo abolió el Salvador. Entonces, ¿de quién son las guerras actuales? Satanás se deleita en la guerra. ¿Quién es el que se deleita en la guerra? El diablo. Y la iglesia que va a la guerra es una iglesia del diablo. Entonces, la iglesia adventista se convirtió en una iglesia del diablo. Indudablemente. Porque siguió los dictados de Satanás al participar en la guerra. Porque la guerra es del diablo, hermanos. Aquí lo dice. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones y arroja luego sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Puede llamarse una iglesia a la que guarda los mandamientos estando involucrada en una guerra. Puede decir que es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que está revestido de la justicia de Cristo mientras está usando una ametralladora o un fusil para asesinar a su prójimo. Puede, tal vez puede decirlo, pero es una burla, es un engaño, es una mofa y una completa mentira. Hermanos, esa fue la situación. Cuarto, tenemos que recordar siempre nuestra misión como mensajeros de Cristo y de acuerdo con nuestra fuerza servir para salvar a las almas. Muy contradictorio, ¿no? La mente confusa, hermanos. Isaías 5, 20 y 21. ¡Ay! De los que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Mezclan todas las cosas. Matar con salvar almas. Puede haber armonía en eso. Una iglesia ha visto armonía en eso, la católica. Los indígenas de Sudamérica veían a un misionero que les ponía una cruz, o un soldado que les ponía un mosquete. Y si el indígena sin saber decía que no, el mosquete, y lo mataban. Algunos viendo que al decir que no los mataban, empezaron a decir que sí. Entonces ese ahora era cristiano. Y así es como la Iglesia Católica evangelizó a América. Y hace poco, ¿no? 500 años de evangelización. ¿Qué cuento, no? Esa fue la evangelización. ¿Cuál evangelización? Vinieron a saquear a los pobres indígenas. Los jesuitas a llevarse todo el oro de América para el Vaticano. Entonces la iglesia adventista imitó eso, matando personas y a la vez tratando de salvar almas. Una incoherencia totalmente absoluta. Es una incoherencia terrible, incomprensible. Sí es comprensible, hermanos, ya vimos la secuencia, ¿verdad? Se fueron apartando del Espíritu Santo y fueron perdiendo el discernimiento. Y luego cayeron en esa terrible confusión, encomendándoos a todos a la gracia de Dios. Yo estoy con saludos afectuosos. Vuestro hermano en el Señor G. Dale, el secretario de la División Europea, de raíces alemanas. Cuando él dice nuestra patria, nuestro ejército, era el ejército alemán. Un nacionalismo tremendo, hermanos. Y aquí hay algo importante, cuidado con el nacionalismo. Los hijos de Dios debemos ser nacionalistas a morir. De nuestra patria celestial. No más. ¿De acuerdo? Ahí es donde tenemos que ser nacionalistas. De nuestra patria que está ¿dónde? En el cielo. Aquí en este planeta no tenemos tierra por el momento. Somos peregrinos y advenedizos, ciudadanos del cielo, de donde esperamos nuestra patria. Bien, la declaración de la Unión Alemana del Este al Ministerio de Guerra Nazi. Charlottenburgo, 4 de agosto de 1914. Muy honorable señor general y ministro de guerra, debido a que nuestra posición en lo concerniente a nuestros deberes para con el gobierno ha sido considerada como fanática, y así también nuestra posición para con los deberes militares en general, particularmente nuestro rechazo a servir en el sábado en tiempos de paz, yo me tomo la libertad, su excelencia, de presentarle de aquí en adelante la posición de los adventistas del séptimo día alemanes,
especialmente ahora en la situación presente de guerra. Mientras